¿Ya? Entonces, vamos a recordar qué era estos módulos, dirección y sentido. Módulo, aquí me equivoqué, pues chiquillos, ya ven que no están atentos. ¿Qué me equivoqué? A ver. ¿En qué me equivoqué? Solo en una cosa, pequeñita, pequeñita. Era módulo, módulo bien. Dirección, exacto. Porque módulo es sinónimo de magnitud. Por eso yo ahí me había enredado. Módulo o magnitud es lo mismo. Módulo o magnitud es lo mismo. Yo había dicho módulo, después es dirección y sentido. Ahí sí. Módulo, dirección y sentido. Entonces, módulo o magnitud es cuánto mide el vector. ¿Cuánto mide? ¿Ya? Eso es módulo. Dirección está dada por la flecha, o sea, la línea. La línea esa es la dirección. Y el sentido lo indica la flechita. Puede ser sentido, en este caso, este-oeste, norte-sur, ¿ya? Porque si la dirección es la misma, puede cambiar el sentido, puede ir para el otro lado, ¿ven? Entonces, en este caso, lo que les decía yo, le pueden nombrar un vector U y un vector V, tienen igual módulo, miden lo mismo, igual dirección, pero distinto sentido. Y si ya el sentido es distinto, ya quiere decir que no son iguales. ¿Ya? Vamos a fijarnos en lo que les... vamos a fijarnos en esto, en módulo. Módulo o magnitud es cuánto mide el vector. Módulo magnitud, entonces, es lo que mide el vector. Y aquí, chiquillos, quiero que pongan atención, porque las matemáticas se relacionan. ¿Ya? Las matemáticas se relacionan y uno no las puede ver por aislado. Y uno cuando empieza a captar un poquito de algo y lo relaciona es más fácil de entenderlo. Miren, supónganse que aquí yo tengo la coordenada 3 en el eje de las abscisas, ¿cierto? Y en el eje de las ordenadas tengo la coordenada 4. 4. ¿Ya? Y ahí, desde el origen, nace un vector que los designamos con la primera componente 3 y la segunda componente 4, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces me preguntan, ¿cuál es la magnitud de este vector? Vamos a designarlo con una letra. Vamos a designarlo con una letra U. Y me hacen la pregunta, ¿cuál sería la magnitud de este vector? O el módulo.
¿Cuál es el módulo de este vector? De este vector de primera componente 3 y segunda componente 4. Sí, un crack, Basti, un crack. ¿Cuál sería el módulo magnitud? Entonces, nosotros recordamos que módulo magnitud es cuánto mide esta flechita. ¿Cuánto mide esa línea? Y esa flechita no mide 3 y no mide 4. El módulo no está dado por los componentes. Lo que quiero que se fijen es acá, para que vean cómo se relacionan. Tenemos esta línea y miren, ¿qué pasa si yo tiro una línea imaginaria para acá? Y desde acá hasta acá, y con la línea del vector, formo un triángulo. Primero, ¿qué tipo de triángulo es ese? Bien. Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Recordemos que ahí está el vector, ¿cierto? Ahí está mi vector y la pregunta es ¿cuánto es la magnitud de ese vector? ¿Cuánto es el módulo magnitud de ese vector? Entonces yo, para que ustedes asocien, ¿sí? Ahí ese triángulo es un triángulo rectángulo. Siempre va a ser rectángulo, ¿ya? Entonces miren, desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Esto mide 4. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? 1, 2, 3. O sea que todo eso mide 3. ¿Ven? Entonces, si yo quiero saber cuánto mide, esto corresponde a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por tanto, es nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras, en el cual yo tengo que decir que si yo 3 lo elevo a 2 y luego 4 lo elevo a 2, lo que voy a obtener es la medida de ese vector, que no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo que se formó ahí, que le voy a poner x elevado a 2. Si alguien se dio cuenta, eso yo me lo puedo evitar si me doy cuenta que estoy frente al trío pitagórico 3, 4, 5. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2 es 16. Eso me da el valor de x elevado a 2. 9 más 16 son 25. Pero yo no quiero x elevado a 2, quiero x. Entonces suprimo el cuadrado y coloco raíz. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. O sea que el módulo de ese vector, ese segmento, ¿cuánto mide desde el origen hasta la coordenada que lo nombra? Mide 5. Entonces el módulo de ese vector es 5. ¿Cómo lo saqué? Ocupando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué se lo relaciono, chiquillos? Porque después yo les voy a pasar una guía y sale que el módulo, me sale esto, miren. ¿Cómo calculo el módulo? Digo, el a cuadrado más el b cuadrado en raíz. Y como ustedes dicen, otra fórmula me voy a tener que aprender. Otra fórmula. Y esa fórmula que ustedes le muestran en las guías para calcular el módulo no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, pero como abreviado. ¿Ya? Eso es. Porque miren, si yo quiero el x, se lo voy a mostrar acá. Pongan atención, ¿me siguen o no? Esta fórmula, que es la que aparece en las guías para calcular el módulo, miren, aquí está el teorema de Pitágoras. Si yo quiero calcular el x, suprimo el x y coloco raíz en todo acá. ¿Ven? Y el 3 es el a y el 4 es el b.
¿Se fijan? Entonces, esa es la fórmula de módulo, pero es una abreviación del teorema de Pitágoras, por lo que yo les expliqué acá. El módulo va a corresponder como a la hipotenusa del triángulo que se forma ahí. Entonces, ¿ven? Si yo tengo un vector acá, yo cuánto hay de acá hasta acá, lo cierro acá. Por ejemplo, si esto mide acá 9 y esto mide 12, lo de acá mide 15. ¿Ven? Entonces el módulo o magnitud significa cuánto mide el vector. Y yo lo puedo sacar si es que me dan los componentes. Yo puedo sacarlo. Si me dan un dibujo, hago un triángulo. ¿Ya? Entonces de nuevo, a ver. Tengo un vector. La primera es componente 6. La segunda componente es 8. O el eje de las abscisas es 6 y el eje de las ordenadas es 8. ¿Cuál es la magnitud o módulo de ese vector? ¿Cuánto mide esa flecha? En donde la primera componente es 6 y la segunda componente es 8. ¿Cuál es el módulo o magnitud de ese vector? Que obviamente se designa con la coordenada 6,8. Módulo. ¿A cuánto es igual el módulo? Los leo, los escucho. ¿Cuál sería un módulo o magnitud de ese vector que está ahí? 10. Perfecto, muy bien, Constanza. Si se fijan, de nuevo es otro trío pitagórico. Si un cateto mide 6 y el otro cateto mide 8, la hipotenusa es 10. Si ustedes se supieran ese trío pitagórico, se ahorran todo. Se ahorran todo. ¿Cuánto mide eso? Mide 8. ¿Cuánto mide eso? Mide 6. Ahí se forma el triángulo rectángulo. 6 elevado a 2 más 8 elevado a 2 es igual al x elevado a 2. Este va a ser mi x, lo que es el módulo, que corresponde a la hipotenusa, ¿ven? 6 elevado a 2 son 36, 8 elevado a 2 son 64. Por lo tanto, el x va a ser su primo cuadrado, va a ser la raíz de esa suma. Que eso es la raíz de 36 más 64 es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ven? 6, 8, 10. Módulo o magnitud de un vector es cuánto mide. Ah, profe, yo me aprendí la fórmula. Ya, perfecto. El módulo del vector es el a al cuadrado más el b al cuadrado. Esa es la fórmula para sacar el módulo de un vector. ¿Cuál es el a? 6. ¿Cuál es el b? 8. Y saco la raíz. Lo mismo, ¿ven? Exactamente lo mismo. No hay que saber mucha materia, hay que saber relacionarla. Y eso es lo que se mide mucho en PSU, ¿ya? Si ustedes saben relacionar la materia. Entonces, ¿con qué vamos a relacionar el módulo de un vector? Lo vamos a relacionar con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es módulo
cuánto mide ese vector, desde el origen hasta la punta. No mide 6, no mide 8, sino que mide 10. ¿Ya? En vectores aparece también cómo se suman los vectores. Los vectores se suman uniéndolos. ¿Ya? A ver. No, no, muy chico. Entonces, si yo tengo un vector así y otro vector así, supongamos que este es U, esto es muy papa, y este es V, ¿qué tengo que hacer yo? Dibujar el U y después poner el V. ¿Ya? ¿Y cómo se representa geométricamente este vector que yo tiro desde acá hasta acá, el negro? Ese vector representa la suma de U más B. ¿Ya? Es como que tiro una diagonal. Al unirlos, después tiene una diagonal. Y ese vector negro representa la suma de los dos vectores. Cuando yo resto, la resta es que le estoy sumando el inverso del vector. Es como que le estoy sumando un negativo. ¿Ya? Entonces en vez de ir para allá, va a ir para el otro lado. Esa es como se representa la suma de vectores. Uno tiene que unirlos y representarlos si yo tengo un vector así, un vector M, y después tengo un vector V, ya por allá, vector V, entonces yo la suma es, coloco uno, coloco otro, y luego voy desde acá hasta acá, y este vector representa la suma de M más B. ¿Ya? Y la resta es exactamente lo mismo, a diferencia que la resta es como que ustedes le estuvieran sumando un negativo. ¿Ya? Si le dice resten los vectores, ustedes le suman los valores negativos de ese vector. Entonces, si tengo un vector R y quieren que le reste un vector V, nosotros nos fijamos en las coordenadas. Supónganse que R es 3,2. Y quieren que le reste el vector V 2,5. ¿Ya? Entonces esto es como sumarle menos 2 y menos 5. ¿Ya? Y ahí me quedaría, acuérdense, el X con el X y el Y con el Y. 1, menos 3. ¿Ya? Ese vector correspondería a la resta de esos dos vectores. Entonces, pues ustedes lo ubican donde está ese vector y tras.
Es simple, la X con la X, la Y con la Y. Primer componente, a diferencia que ahora se llaman primer componente, segunda componente. ¿Qué más de vectores, chiquillos? Ah. Más fácil todavía. ¡Ay! ¿Qué será ponderar vectores? Cuando ustedes se encuentren un número frente a un vector, a esa multiplicación se le llama ponderar. Y es como en el álgebra. Uno, si tiene un número afuera de un paréntesis, ese número multiplica cada uno de los valores. 2 por 2, 4, y 2 por menos 1, menos 2. ¿Ven? Y eso es lo que se llama ponderar un vector. Entonces a veces les piden que vayan sumando, multiplicando, restando. ¿Qué ustedes van haciendo? Si el vector B, les dan vectores, el vector B menos 1,1, supongamos. El vector U 3,5. Entonces, ¿cuánto será 3 por B más 5 por U? ¿Ven? ¿Cuánto sería eso? Entonces 3 por B, esto sería menos 3,3, y 5 por U, eso sería 15,25, ¿ya? Y si yo lo sumo, eso me quedaría el 3 con el 15, 12,28. ¿Ven? Así de simple. Eso es lo que se llama ponderar. Ponderar es multiplicar este número, ¿ya? Multiplicar ese número con cada uno de estos, con el primer componente y el segundo componente. Eso es ponderar un vector. Después en el segundo bloque vamos a ver los ejercicios, pero es fácil. La materia más complicada de todo esto ya no corre. No corre la materia más complicada. Está solamente lo fácil. Ponderación de vectores, suma de vectores, resta de vectores y saber trabajarlo. ¿Ya? Nada más que eso. Ya, chiquillos. Antes que nos vamos, quiero hacerles una pequeña introducción, o sea, un pequeño repaso. Si bien la materia de cuadriláteros no está, ¿ya? No está como un eje temático, sabemos que en cualquier pregunta nos pueden meter cuadrados, rectángulos, rombos o romboides. ¿Ya? En cualquier pregunta nos puede aparecer. Entonces les voy a hacer una pequeña clasificación simple de esto, pues, para que los conozcan, ¿ya? Aunque deberían. Primero, cuadriláteros es cualquier cosa que tenga 4 lados, ¿ya? Es un cuadrilátero, es un cuadrilátero. Si tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4. Si tiene 4 lados, es un cuadrilátero, ¿ya? Pero los cuadriláteros tienen clasificaciones. Y estas son las que quiero que aprendan o más o menos las conozcan. Un cuadrilátero, los cuadriláteros tienen familias, ¿ya?
familia. Una de las familias de los cuadriláteros, y yo diría que la más importante, es la de los paralelogramos. ¿Ya? Otra familia de cuadriláteros son los trapecios. Y otra familia de cuadriláteros son los trapezoides. La familia más importante y la que ustedes más conocen y de la que más aparecen o nos podrían preguntar es esta. La familia de los paralelogramos. ¿Por qué es importante? Porque está formada por líneas paralelas. ¿Ya? La familia más importante de cuadriláteros es la familia de los paralelogramos. ¿Quiénes constituyen la familia de los paralelogramos? Son 4. Es una familia de 4. No hay más. Ustedes los vienen viendo desde kinder, la familia de los paralelogramos. ¿Quiénes son? Está en los paralelogramos papá cuadrado, mamá rectángulo, hijito rombo, hijita, no sale muy bien aquí. ¿Cuál es el que me falta? Papá cuadrado, mamá rectángulo, hijito rombo y ¿cuál es el que falta? Ahí está. ¿Cómo se llama ese? Romboide. Bien, Basti. Miren, el cuadrado y la deformación del cuadrado, que es el rombo, es como aplastarlo. El rectángulo y la deformación del rectángulo, que es el romboide. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Esos son los 4 paralelogramos que pertenecen a la familia de los cuadriláteros. No hay más. No hay más. Cuadrado, rombo, rectángulo, y si lo aplasto el rectángulo me queda el romboide. Rombo, romboide. Cuadrado, rectángulo, que ya lo conocen. ¿Por qué están en la misma familia? Porque fíjense que sus lados, S con S, son paralelos. Y este con este son paralelos. Paralelogramos. Este lado con este lado son paralelos. Y este lado con este lado son paralelos. Paralelogramo. S con S, S con S. Paralelogramos. S con S son paralelos, van en la misma dirección. Y S con S son paralelos. ¿Ven? Todos pertenecen a la misma familia. La única diferencia entre un cuadrado y un rombo, ¿ya? Porque aquí hay muchas preguntas que lo hacen caer. Miren, cuadrado y rombo pertenecen a la misma familia, son paralelogramos, son cuadriláteros. En el cuadrado y en el rombo, en el cuadrado, ese lado mide lo mismo que este, mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. En el rombo, aunque no lo parezca ahí en el dibujo, el rombo sus lados miden lo mismo. Voy a borrar eso para que no se enreden.
En el rombo, los lados miden lo mismo, igual que en el cuadrado. Exactamente igual. Ese lado es igual que ese, es igual que ese y es igual que ese. Lo que lo diferencia al cuadrado del rombo son los ángulos, porque en el cuadrado son puros ángulos rectos, puros ángulos de 90 grados. En el rectángulo también, puros ángulos de 90 grados. Ahí, 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 ahí. ¿Ven? En estos dos no. Ángulos. Y lo otro que diferencia al rombo del cuadrado son las diagonales. Porque las diagonales en el cuadrado son iguales. En cambio, en el rombo tiene una diagonal mayor, una diagonal más grande que la otra. Pero adivinen qué se forma cuando uno traza las diagonales. Cuando uno traza las diagonales, se forman 4 triángulos rectángulos. Y acá también. ¿Ven? Profe, ¿y cómo calculo con el teorema de Pitágoras? Ahí puedo sacar cuánto mide un lado de un rombo. ¿Ven? Puedo saber cuánto mide la diagonal. Todo se relaciona con el teorema de Pitágoras. Chicos, esto es solo cultura general de geometría porque si bien no entra, le pueden preguntar cualquier cosita. Y esta es la familia más importante de cuadriláteros, los paralelogramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus lados son paralelos. Dos pares de lados. ¿Ya? Chiquillos, se va a cortar, nos juntamos en 10-15 minutos más. Atentos, por favor. ¿Ya? Atentos, por favor. Seguimos con una guía de vectores. Que está muy fácil, pero para ejercitar un poquito. ¿Ok? Este es el minuto más largo de mi vida. ¿Dudas?